Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo. Si es que yo miento, se encontraron en la arena. El gallo negro era grande, pero el rojo. Gallo negro, te lo advierto, no lo borra el viento, ay. Si me borrara el viento lo que yo canto. Franco död. Dödsbudet meddelades i morse av den spanska radion och den officiella nyhetsbyråns siffra. 20 minuter i 5 avled generalen av hjärtstillestånd. Franco är död! Franco är död! Va? Ja, Franco är död, de sa det på radion alldeles nyss. Nej. Ja, Franco är död. Otroligt. Nej. Franco är död. Al ver esta secuencia inicial de la película Juntos, de Lucas Moodysson, uno se pregunta, ¿por qué era tan relevante para los suecos el destino de España a mitad de los años 70? En parte, era evidente, porque se trataba de la última dictadura que sobrevivía en Europa tras la caída de Salazar en Portugal. Un disparate cronológico y geográfico que asombraba en todas partes del mundo, incluido el mítico programa de humor norteamericano Saturday Night Live, donde Franco era una imagen fetiche en sus mofas. Well, after a long illness, General Alísimo Francisco Franco died Wednesday. Pero para entender cómo se involucraron emocionalmente los suecos con la política española, resulta necesario retroceder unos años, hasta la década de los 60. ¡Viva Escandinavia! España se empieza a transformar en una potencia turística, convirtiendo esa industria en su mejor músculo económico a partir de entonces. Man åker ju dit för att vara där och vila, vad ska man inte blanda in politiken i det? Skäms inte över att åka ner till en diktaturstat? Om jag skäms för att åka ner? Ja, nej, skäms. Absolut inte. Jag har varit ute och firat semester och inte prata politik. Jag anser att det finns vissa diktaturtendenser i Sverige också eftersom en whisky kostar 50 kronor här alltså. Pero los turistas con conciencia, que proceden de un país socialdemócrata, comienzan a interesarse también por la represión franquista dentro de España. En enero de 1964, editado por la revista cultural Clarté, adscrita a los movimientos izquierdistas, aparece en Suecia un disco con canciones que llamaron de la resistencia española. Las ilustraciones de portada eran obra del pintor exiliado José Ortega y venían sugeridas por una de las canciones del disco titulada Los Gallos. La imagen de un gallo rojo tras los barrotes de una cárcel se enfrentaba a la de un gallo negro que parecía inspirado por el obispo de Toledo, que años antes había bendecido bajo palio al dictador. Las letras de las canciones aparecían en un cuadernillo interior traducidas al sueco y enmarcadas entre dos reproducciones de grabados de Ortega y del artista Agustín Ibarrola, entonces preso en España por su afiliación comunista. En el texto de contraportada se hablaba de las huelgas de mineros en Asturias, de las torturas del régimen y de las recientes ejecuciones franquistas de Delgado y Granados o el dirigente comunista Julián Grimau. El texto lo firmaba quien era entonces un joven activista afiliado al Partido Comunista Sueco, Skål Peter Mathis. Solo tras la muerte de Franco se reeditó el disco en Suecia y aquellas canciones, que muchos creían composiciones populares, aparecían por fin firmadas por su autor, José Antonio Sánchez Ferlosio. Fue por entonces, en un programa de la televisión sueca llamado Amanece al Mañana, emitido en 1977, cuando por primera vez los suecos pusieron cara al cantante cuya voz y cuyas canciones también conocían. José Antonio Sánchez Ferlosio, Chicho för sina vänner. Era el cuarto. La terraza era deliciosa y en verano se estaba muy bien. Y no sé lo que me encontraré por dentro, la verdad.
Bueno, esto sí sigue igual. Se lo han puesto por fuera. ¿Se puede? Sí, sí. ¡Uf! ¡Qué cambios! ¡Qué cambios! Hola. ¿Cómo estás? Encantada. Encantada, soy Ana. Raquel. Encantada. ¡Qué cambios! ¡Qué barbaridad! Dagli de tacca, dagli de punta, quanto è buona la sua assunta, tira lo spago, tira la cera, buonasera, buonasera. Nos conocimos estudiando en el Liceo Italiano, donde Chicho llegó de rebote, rebotado del Ramiro de Maeztu, porque parece que hacía muchas barbaridades, no sé. La última sí que sé que fue subirse a un caballo que había allí en el Ramiro y dar un mitin imitando la voz de Franco. Y con eso ya en el Ramiro no pudieron tolerarlo, porque el mitin estaba teniendo éxito además. Ya hablaremos mañana. Ahora vete a la cama. Ten paciencia con él. Entre todos alguno había de salir rebelde. Pero en el fondo es bueno. Ya sé, pero de alguna manera hay que castigar. Bueno, gracias. Os presento los invitados de esta noche. Ana Guardione, que acabáis de ver en el documental. Tú tienes que sentar ahí. Jesús Munarriz, que sale inmediatamente después. Os he dejado con la miel en los labios. Y Máximo, que todos conocéis, Máximo Pradera. Bueno, primero gracias por venir, gracias antes que nada incluso a la Fundación Telefónica por invitarnos a esta presentación, gracias a vosotros por venir y bueno, para nosotros es un gusto, es un acto un poco de presentación casi del proyecto, como habéis visto muchas de las imágenes, bueno todas, pero están aún sin tratar, algunas de las imágenes tienen todavía que llegarnos en mejor calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero prácticamente lo que es el montaje del documental ya lo tenemos hecho y estamos a la espera de completarlo y poderlo presentar y me parece un sitio perfecto para en su día volverlo a presentar y que nos volvamos a juntar con esa excusa y verlo completo. Como yo no soy, y ya lo habréis visto en el... ¿Perdón? ¿No se oye muy bien? Ah, yo me oigo fenomenal. O sea que me han debido poner los altavoces hacia mí. Hay como eco así. ¿No? A ver si hablo así, más fuerte, ¿sí? Hay como reverberación. Quería deciros solo que yo no soy... Los documentales actualmente, incluso los programas de televisión informativos, para mí contienen demasiados elementos del cine. Uno de ellos es ponerle música a todo, generar un suspense, tratar de implicar al espectador con los juegos que hace siempre la ficción. Yo soy un poco partidario de mezclar ambas cosas. Entonces, un poco en este documental casi se cuenta todo al empezar para no generar ninguna expectativa y simplemente lo que se hace a lo largo del documental es aclarar en qué consistió ese viaje, en qué consistió esa histórica grabación de ese disco que habéis visto y que es la razón fundamental de que hayamos puesto en marcha esta historia. Es un disco que se llamó en Suecia Canciones de la Resistencia antifranquista, de la resistencia española, que apareció en el año 1964, a principios del 64, que fue grabado en el verano del 63 en el váter de esa casa ahora reformada y rediseñada y llena de banderas por fuera, como habéis visto que hay asuntos que no terminan nunca, y donde vivían en aquel momento Ana y Chicho.
Ese disco mucha gente lo conocía, había venido a España en su momento con una portada falsa que habían hecho en Suecia, con otro dibujo y cuyo título en sueco venía a decir algo así como Canciones folclóricas suecas, para que pudiera entrar por la frontera, para que el disco, por supuesto, aparecía anónimo, para que Chicho no tuviera ninguna represalia, etcétera, etcétera. Y el disco, muchos años después, pues estaba en mercadillos, etcétera, y un profesor español del Instituto Cervantes, Emilio Quintana, que también aparece y colaboró con nosotros en el documental, lo encontró, empezó a hablar de él en una web y cayó en manos del verdadero alma de este proyecto, que obviamente, como todas las almas, se mantiene oculta, que es Joan Losilla, que es un periodista y aficionado y musicófilo maravilloso, que hace unos discos en su empresa que se llama Madmoa Records, en su discográfica, hace unos discos casi facsímiles de los discos de esa época. Y fue Joan, a través de un gran amigo mío y con el que yo había colaborado, músico también, Francisco Nixon. Yo no le conocía, me contactó y me dijo, te quería comentar esta historia de este disco de Chicho y tal. Y yo le dije lo que... Primero, que tenía mucho lío, mucho trabajo, y que mi hermano Fernando ya había hecho una película de Chicho en el año 82-83 que se llamaba Mientras el cuerpo aguante, y que es insuperable en sí misma, porque es Chicho hablando, Chicho cantando, Chicho haciendo los juegos matemáticos, lexicográficos, Chicho bañándose en el mar, Chicho comentando las condiciones de las cárceles por las que había pasado como si fueran hoteles categorizados por TripAdvisor, o sea, la personalidad de Chicho. Efectivamente, cuando empecé a estudiar un poco más la historia y lo que había ocurrido, pensé que hacer un documental sobre esto podía ser un complemento maravilloso a esa otra película y que merecía sobre todo la pena contarse para las generaciones actuales, las generaciones futuras y también para aquellos que lo vivieron, contarse esta historia que tiene la particularidad de desembocar en lo que es el primer disco de canción protesta en español editado y grabado, por la sencilla razón de que a nadie se le hubiera ocurrido grabar y editar un disco de canción protesta española en el año 63 en España. A lo máximo que se llegaba podía ser a lo que yo creo la gran voz, digamos, de ese momento, de ese tipo de canción, que es Paco Ibáñez. Llegó a grabar con poetas clásicos y tal, pero que si consideramos a Góngora un autor protesta, que puede ser, cualquier día lo prohíben, pues sí. Pero bueno, en este caso este disco tiene esta vicisitud y yo os cuento esto y a partir de ahora os dejo aquí, en primer lugar, con Ana, que ha sido un descubrimiento maravilloso. Es no solo una persona estupenda y que se conserva como se debe conservar la gente, con el brillo de la juventud en sus ojos, sino que además es una grandísima narradora, y sin ella seguramente no habríamos hecho tampoco el documental, porque fue a partir de hablar con ella y de tratar de escarbar en tus recuerdos de cómo fue este proceso y cómo fue un poco también su relación con Chicho, su convivencia, su historia con él de tantos años, de tantos viajes, de tantas aventuras, la que de pronto llena el documental de cosas. Aquí habéis visto solo un fragmento mínimo, que es que se conocieron en el Liceo Italiano, pero... Nos conocimos en el Liceo Italiano, sí. A partir de ahí, prácticamente, os pasa de todo. Todo seguido. ¿Tú te acordabas cuando sacamos este asunto a relucir de aquel viaje de unos estudiantes suecos a Madrid? Que me acordaba, claro que sí. Fue una cosa realmente muy sorpresiva, que a Chicho le habían anunciado un par de días antes de que iban a venir unas personas a grabarle, pero ni sabíamos para qué, ni de qué nacionalidad tenían, no sabíamos nada. Y efectivamente, a los 2 días o así, se presentaron unos muchachos jóvenes, tan jóvenes como nosotros, que teníamos entonces pues 22 o 23 años, con un gran magnetófono, que no sé cómo nos entendimos con ellos realmente siquiera, no sé ni eso, no me acuerdo. Quizás chapurreando inglés, francés, italiano, lo que pudimos. El caso es que entraron con el magnetófono y que venían a grabar, y Chicho dijo: al baño.
al baño porque no es que tuvieran grandes virtudes el baño de sonorización. De sonorización en absoluto, sino porque era la pieza de la casa más alejada de los vecinos. Y además no tenía ventana a la calle. Ajá. Y entonces, claro, era más segura. Teníamos miedo de que los vecinos pudieran oír, denunciar, en fin, lo que fuera. Bueno, pues allí nos metimos los 4. Chicho cogió la guitarra, se grabaron las canciones que componen el disco. Se acabó la grabación, cogieron el magnetofón, ni un café tomaron con nosotros. Iban a toda mecha, desde luego. Yo creo que iban muertos de miedo. Estaban deseando salir de casa, de Madrid, de España, en fin, desaparecer. Y luego, al cabo de unos meses, no sé cómo, a través de alguien, pues no es que nos lo mandaran ni nada, alguien nos dio 2 ejemplares del disco este, que venían además con una carátula falsa, y que desgraciadamente no he podido conservar, porque en una visita de la policía nos los requisaron y se acabó la historia. Hasta ahora no he vuelto a tener noticia de ese disco. Sí, tuvimos la noticia de que había gustado muchísimo en Suecia. Pero de todo lo demás me estoy enterando ahora, con gran alegría y emoción. Hay otra persona importante en el documental y en la vida de Chicho, que es uno de sus mejores amigos y de mayor duración en su amistad, aparte estudiante como él en ese momento, cantante como él, hoy en día editor, es la editorial Hiperión, es Jesús Munarriz, y que creo, Jesús, aparte de que ha sido un placer tratarle y conocerle, que esa casa era una casa casi cuartel general de los veinteañeros de la facultad en ese momento, sobre todo de los de filosofía, que estabais en la clase con Chicho. Sí, bueno, en la clase poco, porque Chicho por la clase apareció poco. Nos juntábamos en el bar de filosofía, fundamentalmente. Chicho y Ana venían además, tenían un hijo pequeño, Marcos, y lo traían también, claro, con lo cual se montaba allí una tertulia en el bar de filosofía y pasábamos las horas allí, ¿no? Y luego de todo el grupo de amigos, ellos eran los únicos que tenían casa, porque los demás o vivían con sus padres o en pensiones, en colegios mayores, y ellos ya casados y con el niño, pues tenían esa casa, con lo cual nos pasábamos la vida en casa de Chicho y Ana, porque era donde podíamos, en fin, de día, de noche, hablar, hacer de todo, o sea, desde canciones a seminarios de estudio, que luego, en fin, duraban poco, pero lo intentábamos. Sí, era un sitio al que íbamos como refugio de libertad, porque además allí se podía hablar de todo, decir de todo, ya. En fin, y hasta tenía la casa una puerta muy rara, una segunda puerta como de servicio por ahí, que se podía, en caso de necesidad, uno podía desaparecer sin que vieran por dónde se había ido, ¿no? Bueno, y hay una persona que ha sido de gran ayuda, al que yo ya conocía, porque habíamos trabajado juntos hace muchos años, y que conocéis todos, obviamente, Máximo, que es no solo hijo de la hermana de Chicho y una persona que ha tratado a Chicho, o que trató a Chicho mucho en su infancia, juventud, sino que también ha preservado de alguna manera muchas historias de Chicho, muchas canciones de Chicho, que mantiene muy viva la mecha, si se puede decir, de eso, y que también ha sido fundamental para nosotros. Máximo, ¿tú conocías un poco de esta historia sueca? ¿Cómo? No conocía apenas nada. ¿Se oye, no? No. Probando. Ahora. Conocía la historia del disco, pero por supuesto los pormenores me he enterado a través de este documental, que para mí ha sido una fuente de información asombrosa, ¿no? Yo, como hemos titulado la jornada recordando a Chicho, David Trueba recuerda a Chicho, pues voy a recordar a Chicho porque la verdad es que en el año en que se graba el disco yo era un mico de 5 años, Chicho me sacaba 18 años a mí, y yo tenía 5 años en el 63.
Pero hay muchas cosas que, bueno, que os puede hacer gracia saber. Por ejemplo, el hecho de que tanto mi hermano Alejandro como yo le debemos nuestra mera existencia a Chicho. Y voy a explicar por qué. Los Sánchez Mazas y los Pradera veraneaban en los años 50 en Hondarribia. Don Rafael Sánchez Mazas era de Bilbao, mi padre era de Donostiarra, y coincidieron el primer año en el Hotel Carlos V de Fuenterrabía, ¿no? Entonces en el Hotel Carlos V era un hotel muy grande, hoy convertido en parador. Había en el patio, en el jardín, un juego de pelota de estos para los clientes, pelota pala, nada del otro mundo, de estas, una pelota atada con una goma, una base de madera. Y Chicho debía tener 15 años, se llevaban mi padre y Chicho 6, mi padre era del 34 y Chicho del 40. Y entonces de repente mi padre, que ya era un tío muy grandón, medio 1,90, muy corpulento, ve acercarse a un... Bueno, Chicho no era bajito, pero vamos, era bastante más pequeño, sobre todo con 15 años, ve acercarse a un mono y le dice, te desafío una partida, le dice Chicho. Y dice, pues venga, cogen las palas y empiezan a jugar y pierde el primer punto Chicho, ¿no? Y le dice Chicho a mi padre, sacas. No, sí, sacas, le dice. Y mi padre dice, ¿cómo que sacas? 1-0, chaval, 1-0. Y entonces dice, no, esto era para el saque y tal. Y entonces mi padre se deshizo en carcajadas porque le tuvo que confesar a Chicho que le pensaba hacer la misma trampa si perdía ese primer tanto, ¿no? Avergonzado porque le hubiera ganado el primer tanto un chico bastante más joven que él y bastante menos corpulento, ¿no? Entonces a partir de esa historia, que acabó en risas, empezó una complicidad entre los dos que duró hasta que dejaron de tratarse, porque mi padre y Chicho se llevaban muy bien. Mi padre admiraba mucho a Chicho. En el documental me oiréis contar que siempre decía, Javier Pradera decía de Chicho que era un príncipe del Renacimiento, ¿no? Que había venido al mundo con todo de serie, digamos, y que, bueno, pues las circunstancias y también cierta tendencia hacia la autodestrucción de los Sánchez Ferlosio pues le habían llevado por derroteros que no eran deseables. Pero hubo ahí unas risas y tal. ¿Y tú con quién estás?, le pregunta a mi padre. Dice, pues no, estoy ahí en mi familia. Dice, mira, esa es mi hermana Gabriela. Y entonces a través de la peana de Chicho, mi padre se acercó a Gabriela y bueno, pues fueron felices y comieron perdices. Y luego hay una cosa, dos historias que puedo ampliar, como voy a dar 2 bonus track del documental que no encontraréis en el documental, que es una relacionada, las dos con cosas que cuenta Ana. La primera es que Chicho monta un viaje disparatado, parece ser que por influjo de Dragó, a la India, con 2 niños muy pequeños, de 3 y 5 años, sus hijos. Entonces, un viaje de 6 meses en una furgoneta que le consiguió, aquí le acompañó Jesús Monarriz a comprarla a Alemania. Y entonces, de vuelta, que había metido muchas placas de hachís dentro de la furgoneta, sin decírselo a Ana, además. Quizá por miedo a que Ana dijera que eso es un disparate, o quizá para no preocuparla, no sé muy bien cómo es la historia, ¿no? Pero el caso es que estaban ya en Francia, sanos y salvos, y a Chicho no se le ocurre otra cosa que decir, y vamos a pasar por Ginebra a saludar a mi hermano Miguel, que estaba allí exiliado, ¿no? Y entonces, claro, los suizos, metódicos como son, le dijeron, para usted y la furgoneta, que la vamos a desmontar de arriba abajo. Total, le pillaron todo el chocolate, le decomisaron todo el material que trabajosamente había ido comprando en Afganistán y otros países, se quedó muy frustrado, tuvo que comparecer ante el juez. El juez, según me cuenta mi hermano, estuvo porque Chicho podía ser muy pedante, muy redicho, ¿verdad? Y entonces le agotó la paciencia del juez con su autodefensa, diciendo que iba a experimentar, y el juez le dijo, mira, vete a tomar por culo, no vuelvas a pisar en 5 años Suiza, pero no quiero oírte más, de verdad, sal de aquí. Y así acabó la historia, ¿no? Entonces, como tenía todo el material decomisado, al año siguiente montó un viaje delirante, digno de los Darrell, de mi familia y de otros animales, a Marruecos. O sea, decidió bajarse al Moro a reponer material, porque claro, se había quedado sin todo el chocolate que traía de la India. Y entonces metió en el viaje a doña Liliana, su madre, a Carmen Martín Gaite, con la que aparte de cuñada tenía una excelente relación,
y a mí, que yo era un mico de 13 años en aquella época, ¿no? Y entonces nos hicimos un viaje muy largo, en verano, desde Tánger a Marrakech, un viaje apasionante, un calor, pasamos del copón, o sea, yo recuerdo a doña Liliana como Lorenz de Arabia, con una toalla encima de la cabeza, empapada además, porque realmente la pobre anciana, bueno, no era tan anciana entonces, pero vamos, tenía ya sus años, se estaba deshidratando por el camino, ¿no? Recuerdo a Chicho, además, todo el rato. Ana menciona que era muy experimentador con las drogas, Chicho y tal. Yo creo que Chicho fue el que le dio el primer LSD a mi padre. Imaginaos, Javier Pradera en ácido. Pues Chicho lo consiguió. Y entonces iba todo el rato experimentando. Chicho y tu madre. Chicho y Gabriela, lo consiguieron. Sí, lo consiguieron. ¿Tú te acuerdas de ese ácido? Sí. Entonces, iba todo el rato fantaseando con la idea de ver a su madre pirada, porque Chicho siempre decía pirar, no decía colocar, porque quería verla colocada. Entonces, ¿cómo le doy hachís y tal? Claro, una pipa no puede ser y tal, ni porro no va a fumar. Entonces descubrió que los marroquíes hacen unos pastelitos de hachís muy ricos, el majoun, con pistacho y más cosas que le echan, y le echan hachís, y estaba todo el rato a ver dónde le meto el pastelito a mi madre, porque le apetecía experimentar con su madre, ¿no? Creo que al final no llegó a consumarse el experimento, quizá porque le frenó Carmiña, pero al llegar a Tánger, ya doña Liliana deshidratada, dice, bueno, yo ya no puedo más, hijo mío. Le dice, yo ya me vuelvo a Navacerrada, ella veraneaba en Navacerrada, en el arcipreste de Ita, ¿te acuerdas? Donde siempre la pelaban al póker Buero Vallejo y otros que iban por allí. Y se tiraba un mes en Navacerrada. Y entonces dice, bueno, nosotros nos vamos a quedar unos días, porque claro, había que comprar el costo, que a eso habíamos venido, el chocolate. Y dice, tú vete. Dice, entonces el día antes de la partida de doña Liliana, la viuda de Sánchez Mazas, le dice, se fue a comprar un magnetofón de cinta abierta parecido al Tamber con el que se grabó el disco, un Revox de cinta abierta, muy molón. Y dice, si no te importa, Mamina, porque siempre la llamaban Mamina, Miguel y Chicho siempre la llamaban Mamina, Mamina por aquí, Mamina por allá. Bueno, al final esa relación simbiótica duró muchísimos años y fue muy productiva. Si no te importa, como tú tienes el pasaporte diplomático, súbete el magnetofón, porque así yo no pago aranceles, le dice. Entonces, el día antes de la partida de doña Liliana, yo me acuerdo porque compartía la habitación con Chicho, desmonta todo el magnetofón con su camello, y entonces, como si fuera el pecho de Billy Hayes en el Expreso de Medianoche, empiezan a pegar todo placas de hachís todo alrededor de la carcasa, placas de 200 gramos, ¿te acuerdas que eran de 200 gramos? Hasta llenarlo, claro, no tenía ni que funcionar porque luego lo pensaba desmontar, y no sé si metieron 5 o 6 kilos de hachís ahí a base de placas, ¿no? Luego lo pegaron todo con cinta americana, una cosa de puta madre, y luego lo volvieron a embalar. Le dice, toma, mamina, claro, no le dijo nada. Este magnetofón te lo subes para Madrid. Claro, es cierto que tenía pasaporte diplomático por ser viuda de Sánchez Mazas, ¿no? Pero imaginaos que llega, no sé, a ocurrir algo, un perro que lo huele, o que se cae el magnetofón y descubren a la viuda del colaborador de Franco durante muchos años con un alijo de hachís, ¿no? Y el segundo bonus track que os quería contar también tiene que ver con una cosa que cuenta Ana, que es que pegaron a Chicho en la DGS. Yo tenía entendido por mi padre que a los hijos de los señoritos, a los hijos de los fachas no les ponía la mano encima. Es decir, Chicho era hijo de don Rafael, mi padre era nieto de don Víctor, y bueno, pues te interrogaban y tal, te podían poner bajo cierta presión, pero no te tocaban, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que a mi padre alguna vez que se negó a contestar o a delatar a alguien, Saturnino Yagüe, que era uno de los directores un director de la DGS, de la Brigada Político-Social, que había entonces, llegó a amenazarle con pegarle a que te pegue una patada en los cojones, chaval, le llegó a decirle, pero sin tocarle, ¿no? Y en cambio Chicho, según cuenta Ana, escucharéis a Ana en el documental, le cascaron. Y yo sospecho que le cascaron porque Chicho, como todos los Sánchez Ferlosio, tenía una característica, como algunos de los Sánchez Ferlosio que yo he heredado desgraciadamente, que es una capacidad innata para tocar los cojones. Que la tenía en grado sumo Chicho, la tenía mi madre, a mí casi estuvieron a punto de echarme del liceo italiano porque mi madre, yo tenía el pelo muy largo, y mi madre fue a pactar con el preside del liceo, y en vez de pactar, pues lo que consiguió es eso, sacarle de sus casillas, ¿no?
Y Chicho también tenía esa rara característica. Entonces, por ejemplo, y creo que por eso le cascaron, ¿no? Tenía una cosa, por ejemplo, cuando se producían situaciones de mucha tensión, por ejemplo, en un altercado de tráfico, ¿no? El típico repartidor que cree que Madrid es suya porque tiene prisa y todos los coches le estorban. Y va pitando y tal, y acabas teniéndola, ¿no? Bueno, pues Chicho, en vez de entrar en confrontación en un altercado de tráfico que me contó, ni que huir de la zona, lo que hizo fue bajar la ventanilla y una cosa que hacía a veces, que es poner voz de niño, y le dijo: malo, eres muy malo. Bueno, aquello sacó de quicio al repartidor. Dice: ¿pero cómo que malo? ¿Pero qué me estás diciendo? Cogió una barra de hierro de la furgoneta de reparto, se bajó y empezó a pegarle golpes al coche de Chicho, que casi, bueno, fue mucho peor. Yo sospecho, ¿verdad?, que alguna reacción de estas chichescas en la DGS, alguna de estas reacciones fue la... De hecho Ana cuenta, le dieron un bofetón y ¿qué hizo Chicho, no? Bueno, yo cuento, para empezar, que a la policía les encantaba asistir a los interrogatorios de Chicho. Porque era un show, era un pequeño show. Era un show, era un show. Sí. Entonces, esa vez que un policía le dio... Que le cayó una hostia. Sí. Él, en lugar de quejarse o callarse o lo que fuera, se dirigió a todos los policías que estaban delante, porque ya te digo que asistían adrede, porque les divertía. Se dirigió a ellos, mirándolos a ellos, y dijo: se ha enfadado. Y eso fue una carcajada general que querían reprimir, pero no podían los policías, por no quedar mal con el que había. Vamos a hablar un poco también de las canciones, si os parece bien, porque hay una cosa que dice Máximo y que coinciden también Paco y Marina en Estocolmo. Para la definición de Chicho es que es una persona que cantaba constantemente. Yo me acuerdo que al volver de una de las entrevistas dije: es verdad que Chicho cantaba todo el rato, y entonces recuperé en el material que tenía de Soldados de Salamina, que era la última vez que yo le había visto, bueno, él había colaborado en la película contando una historia referida a su padre sobre el famoso fusilamiento que se cuenta ahí. Entonces le habíamos citado en un banco, bueno, yo le había ido a ver a su casa, tal, le citamos en un banco, y entonces mientras preparas, siempre en el cine tardas un poco. Y yo le dije a Javier Aguirre Sarobe, que era el director de fotografía, le dije: mira, a Chicho, cuando esté Chicho, tú graba y grábalo todo, porque Chicho es una persona muy brillante y tal, y puede decir cualquier cosa, incluso cuando estemos preparando. Y entonces recordaba que en un momento dado estábamos a punto de empezar a rodar con Ariadna, que tenía que hacerle unas preguntas y tal, y él, sentado en el banco solo, se puso a cantar. Entonces dije: a ver si conservo eso y tal. Y entonces sí, se pone, y lo recuperé, esas imágenes, que ya está él, porque murió unos meses, quizá un año después, me parece. Y claro, esta cosa de que cantaba todo el rato, pues se ponía solo a cantar y tal. Pero ¿cómo es la transformación de esa persona que canta y hace canciones en la universidad a un cantante, un autor de estas canciones, que también es un elemento muy importante en la historia, que es como unas canciones hechas para ser cantadas en la facultad, para ser cantadas en alguna reunión, se transforman en canciones que hoy en día todavía son importantes para la gente, ¿no? Sí, son también poco conocidas. Te refieres sobre todo, algunas están recogidas en un CD que se llamaba A Contratiempo. Quizás. Bueno, ese es el único disco que él graba, pero estas, las del original, que incluyen la canción de Grimao, Los Gallos, A la Huelga, son canciones que sorprendentemente siguen muy vivas, ¿no? Siguen muy vivas. Pero ¿en qué momento hay en él esa especie de cambio, ¿no?, entre un cantante aficionado y un cantante no profesional, porque él nunca quiso profesionalizarse, pero nunca. Hacer de la canción su modo de vida? Pues yo creo que, bueno, a él le gustaba muchísimo, en efecto, cantar, incluso antes de casarnos. Pues en casas de amigos donde íbamos, a guateques se llamaban entonces, pues casi siempre cantaba, y cantaba a lo mejor acompañado a otro amigo, le hacía la segunda, en fin, esas cosas, ¿no? A él lo de la canción le gustó siempre muchísimo, pero empezó en realidad, él era un trovador,
Empezó queriendo, bueno, esto lo sabe mejor que nadie Munarriz, que la acompañaba en todo. Empezaba, en realidad, era como un diario de los sucesos que estaban pasando, sobre todo en la universidad. Pues él le ponía letra a lo que pasaba en el país, a lo que pasaba en la universidad. Y realmente no sé decirte cómo acabó transformando. Yo creo que cuando fue adquiriendo seguridad, quizás, porque él era solo un aficionado, y yo creo que era un poco tímido, aunque no lo parezca, en aquella época. Y yo creo que a medida que fue tomando seguridad, que vio que sus canciones gustaban, que podían, se fue afianzando y fue evolucionando, pero realmente no te sabría decir. Luego, además, pasa también que, por ejemplo, pues con Agustín García Calvo, del que era muy amigo, éramos todos amigos, vamos. Agustín había hecho unas letras preciosas, se animó a ponerle letras a canciones preciosas de García Calvo, de otro estilo completamente distinto, más intelectuales, digamos. Y luego, bueno, se animaba a todo, es que era un pozo sin fondo. Le puso música a un canto del infierno de Dante, que es muy difícil de imaginárselo. No sé, a mí me sorprendió muchísimo cuando se lo con eso. Y luego, pues, también cantaba también canciones italianas muchísimo, porque a través de la madre y de su estancia en Italia y tal, pues había aprendido muchas. Y canciones sudamericanas también. A él le gustaba cantar. Y es lo que hizo toda su vida, no hizo otra cosa. O bueno, hizo alguna otra cosa, pero pocas. Cosas, sí. ¿Qué? No, que hizo muchas otras cosas también. Sí, hizo muchas otras cosas, sí. No, me refiero a como ocupación fundamental, ¿no? Sí. Es decir, no se dedicó a estar en una oficina. No. ¿Tú, Jesús, te acuerdas del nacimiento de esas canciones iniciales en la universidad? Sí, era lo que dice Ana, que comentaba lo que estaba pasando, ¿no? Porque hay unas que se llaman, que las titulaba... Coplas de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decía, los ministros españoles lo hacen todo del revés. Unos andan de cabeza y otros piensan con los pies. Por ejemplo, ¿no? O sea, era un comentario a... Eso es. Luego entraba ya más directamente en cosas más políticas, metiéndose más con ministros de Franco... con nombre y apellido, me refiero. Sí, el gran verso García Baliño jugaba con pistolas desde niño. Era muy raro que no se le escapara ningún disparo. Eso, claro, hay una evolución en él entre el cantautor de una cierta protesta o de un cierto cantautor político, que es el que de alguna manera aparece en ese disco, todavía un cantautor, y el cantautor más narcótico, que ha explicado Máximo perfectamente sus intereses exploratorios también por donde iban, y luego el cantautor, como dices tú, que está más reflejado en ese disco precioso de A Contratiempo, que es el ya unido a unas letras no solo de Dante, sino de, por supuesto, Agustín García Calvo, el Carmen Arvale, Afrotambú, unas cosas maravillosas. Sí. Y esa, claro, es una evolución de una persona que la sensación que da es que quedarse haciendo una cosa no era su estilo. No era su estilo, no. No, y luego en época posterior, por ejemplo, con Alberto Pérez hace otro tipo de canciones. Sí. Se ponen a hacer boleros, ¿no? Con modelos, vamos a hacer un bolero, una rumba, un cha-cha-cha, y van haciendo una de cada género de canción americana, ¿no? Sí. Y luego, al final, con la película aquella de los anarquistas, hace otras canciones dedicadas a Durruti y a comentar toda la historia de Durruti en canciones. O sea, se iba adaptando, iba evolucionando según le interesara un tema u otro en cada momento, ¿no? Eso es. Yo quería comentar algo de las canciones, del disco de canciones políticas. Ahora revisando material, bueno, ahí están, las dos más famosas son Los Dos Gallos y Julián Grimao. Y bueno, hay dos muy potentes que son las que cantaron las mujeres en Bilbao en el 8M. A la huelga y tal, que es por la huelga de Asturias del 62. Y yo, revisando material de la época, me he dado cuenta que
la huelga de Asturias en el 62 y Grimao lo asesinan en el 63. Hay dos versos muy bonitos de Chicho de Grimao que dice: malditos los que viven de la venganza mientras mueren los pueblos por la esperanza. Y claro, te pones a revisar y te das cuenta que efectivamente Grimao es consecuencia, es una venganza por el éxito de la huelga del 62. Porque es que los mineros emprenden una huelga, al principio por motivos laborales, porque realmente estaban ahí matados de hambre y con unas condiciones decimonónicas, unos jornales de risa, pero gracias al PC y a comisiones obreras, la huelga se empieza a convertir en política, salta a Vizcaya, salta a Guipúzcoa, salta a Cataluña también. Hay versos muy graciosos en una de las canciones de Chicho, dice: oh Virgen pura, que salte, que llegue la huelga a Extremadura. Dice que Chicho quería que ya se extendiera por todo el mapa, ¿no? Entonces es una huelga, como el carbón, sobre todo, el adquiriente era el Estado, y había un remanente luego para los empresarios, pero sobre todo los mineros trabajaban para el Estado vía empresario. El régimen de Franco se encuentra con que no puede parar el país, o sea, no puede, entonces cede. Mandan me parece que a Solís, entonces, que era el ministro secretario general del movimiento, a pactar con los mineros y la minería le dobla el brazo al régimen, ¿no? Entonces, esa rabia de haber tenido que ceder ante los mineros, y sobre todo esa rabia por el PC, que fue el que convirtió la huelga, pero en un éxito que dicen incluso los historiadores que, bueno, en el 62 luego es enseguida el contubernio de Múnich, en agosto, y los historiadores dicen que eso es como el solado, ¿no?, de lo que fue la transición, porque por primera vez todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, vencen sus diferencias, dicen: nosotros tenemos que enfrentar a este asesino, o sea, derrocar este régimen, ¿no? Entonces, yo creo que el régimen se quedó con arrieritos somos, ¿no? Y a la primera que pudo darle una puñalada al PC, apresando a Julián Grimao, que era bastante imprudente en sus desplazamientos en Madrid, pues lo cogió y le hizo una cosa monstruosa, como cuenta Chicho en la televisión sueca. Se saltó sus propias leyes al régimen, porque no podían fusilarlo ni siquiera de acuerdo a la legislación franquista. Entonces tuvieron que hacer una trampa, lo arrojaron por la ventana esposado. Fraga, que fue saludado siempre como Don Manuel, mi padre decía: pero qué coño Don Manuel, Fraga es un monstruo. Fraga fue el encargado en el año 63 de hacer la gran campaña propagandística internacional, intentando convencer a todos los países, a las democracias europeas, de que Grimao era un peligroso asesino, ¿no?, cuando no había nada aprobado, ¿no? Entonces, muy certero el verso de Chicho de malditos los que viven de la venganza, porque la verdad es que el asesinato de Grimao fue una venganza en toda regla por el gran éxito del PC y de los mineros el año anterior. Tú, Ana, cuentas precisamente que hay es una historia nueva, digamos, que surgió al entrevistar a Ana, que es que Grimao sale de tu casa cuando es detenido. Sí. De esa casa. De mi casa, sí. Bueno, yo no sabía que era Grimao, me enteré luego, ¿no? Pero sí, había habido unas reuniones en mi casa con intención de crear una organización democrática de mujeres a partir, bueno, de otra historia de la madre de tu madre y mía, de una historia, bueno, que no vino a cuenta ahora, pero de algo que habíamos hecho juntas, y que de repente pues el Partido Comunista le pareció que, hombre, que las mujeres, porque no era una cosa de mujeres, las mujeres debíamos servir, parece que servimos para algo, vamos. Y entonces hubo unas reuniones en mi casa a las que acudía Romero Marín, bueno, el tanque se le llamaba entonces, y Julián Grimao. Y efectivamente, después de unas cuantas reuniones, se consiguió crear intentar crear esta organización democrática de mujeres. Claro, pasó una cosa muy curiosa, que entonces lo del feminismo es que no se lo olía a nadie entendía de qué iba eso. Entonces, cuando ya parecía que íbamos a arrancar, a Gabriela, mi cuñada, o a mí, o a ambas, se nos ocurrió preguntar: bueno, ¿vosotros qué sabéis de esto? ¿Qué podemos empezar a hacer? ¿Qué tal?
y se les ocurrió decir que podíamos empezar a hacer labores de ganchillo, de punto. ¿Pero para qué? Y dice, no, para venderlo y sacar algo de dinero y tal. Bueno, ahí, por parte de Gabriela y mía, se acabó la historia, desde luego. Bueno, entonces, en una de estas reuniones, en la última, al despedirse, Grimao, el que yo no sabía que era Grimao, repito, pero que era una persona encantadora, por cierto, encantadora, educadísima, bueno, impresionante. Me dice, oye, Ana, tengo que ir a Manuel Becerra y no sé cómo ir porque él no debía manejarse muy bien en Madrid. Y dije, hombre, aquí al lado en casa, en Joaquín Costa, tienes el 12 que te lleva precisamente allí. Pero ¿y cómo? ¿Dónde está la parada? No sé qué. Y dije, yo te acompaño. Le acompañé, subió al autobús, al 12 que llegó, y se fue. Me entero porque me llama tu padre, me llama Javier Pradera por la noche, diciéndome diciendo, vente para acá a tomar unas cañas, no sé qué, pero date prisa, tal. Efectivamente me fui y allí me contó que ese al que yo había acompañado era Julián Grimao y que le habían detenido en la plaza de Manuel Becerra al llegar. Como fuera no lo sé, pero ahí me enteré de que había estado tratando con Julián Grimao. Y bueno. Y recuerdas también que ese mismo, el día de la ejecución, claro, entonces el día de la ejecución, yo estuve unos días fuera de casa por seguridad, porque me lo aconsejaron, pero bueno, el día es cuando ya después del juicio que le hicieron brutal, que no quiero ni recordarlo porque era de llorar, yo estuve allí en la puerta porque no me dejaron entrar, pero vi salir a la gente y eso. Bueno, y que no sé de qué iba, me he perdido. De que ese mismo día de la ejecución, bueno, entonces cuando el día de abril, me parece que fue el 21 o el 23, en que supimos que habían fusilado a Julián Grimao, ya estaba Chicho de vuelta, porque cuando le cogieron, Chicho estaba haciendo el servicio militar en el Sáhara. No le conoció a Grimao, no le conoció a Chicho. Entonces allí nos reunimos unos cuantos amigos. Yo estaba muy alterada y muy conmovida y muy emocionada también, pues porque le había conocido, y no es lo mismo cuando pasa una cosa tan bestial a una persona a la que conoces y a la que no le pones cara, ¿no? Entonces nos reunimos allí con varios amigos. Estaba también Jesús, aunque él parece que ni lo recuerda, pero yo sí. Y Chicho empezó allí a hacer esa canción que se creó el mismo día de la muerte, del asesinato de Julián Grimao. Sí, preciosa canción que está también en esa grabación del baño, del váter. Ya sabéis que me gustan mucho las cosas que transcurren en váteres. Queríamos abrir también, si queréis hacer alguna pregunta, que seguro que hay gente que tiene algún interés particular y tenéis además personas que pueden alguna curiosidad. Es un personaje, como sabéis, como veis, y muchos de los que estáis aquí seguís, muy difícil de meter en un archivador único, ¿no? Entonces hay muchos elementos. No sé si alguien quiere... Mira, por aquí hay una pregunta, si quieres la primera. No sé si te van a pasar un micro. Sí, gracias. Ahora sí. Yo quería preguntar, y me llama... El otro día os escuché en la cadena SER, y a mí lo que me llama mucho la atención es dos personas opuestas ideológicamente, padre e hijo. ¿Cómo se llevaban? Esa es mi pregunta. Eso es muy interesante, sí, porque no solo eso, sino que hay una cosa que para mí tiene algo de simbólico, ¿no? Que es que el padre de Chicho es uno de los colaboradores, o según ha pasado a la historia, uno de los muñidores del himno, digamos, del Cara al Sol,
el hijo es probablemente el autor de la canción más representativa de la izquierda, no solo española, sino, como veréis, gracias a esa traducción de Jacob Branting, escandinava y también latinoamericana, que son Los Gallos. No sé quién queréis contestar sobre la relación, porque creo que los tres sois testigos. De Rafael, tú sabes. Lo de Rafael... No, la relación padre-hijo, en las antípodas ideológicas, ¿cómo era? Pues eran, por supuesto, ideológicamente contrarios, absolutamente, eso lo sabe todo el mundo, pero eran unas relaciones muy buenas. Relaciones familiares, pues normales, podía haber una discusión, unas risas, nos veíamos con frecuencia, íbamos todos los domingos a comer con él, todos los hijos, y hombre, no había ningún problema. Yo creo que eran un poco especiales con Chicho, ¿Qué? porque que debían de ser un poco especiales porque os pidió a ti, a Chicho, cuando estaba ya a punto de muy enfermo, que le cuidarais vosotros, Chicho y tú. Claro. Entonces, bueno, no, se hizo antes un turno en que también estuvo tu madre. Pero bueno, que vosotros eres los preferidos. Entonces yo creo que algo de don Rafael... se llevaban muy bien, yo creo que Chicho incluso admiraba algunas cosas de su padre. Chicho por ejemplo, hizo una canción Salen Soldados de Salamina, sobre un poema de su padre. Sí, le puso música a un poema. Le admiraba mucho como poeta. Y le hizo una canción cuando estaba en Gandía, ¿lo recuerdas? Me lo dijo Melis, que estuvo en Gandía, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Hacía canciones de todo. Melis era el médico que trataba a don Rafael en Gandía. Melis era el médico. Hacía canciones con cualquier pretexto. Todo hacía sobre cualquier cosa, podría hacer una canción, ¿no? En el trocito de Soldados de Salamina, que también incluimos, hablaba mucho de la admiración que él tenía por su padre como poeta juvenil, como escritor, como... Bueno, también. Es curioso eso, porque en el fondo esas historias parecen imposibles cuando uno se hace trata a los seres humanos como arquetipos, que esto es una cosa que debemos intentar. Yo creo que es un ejemplo que nos viene perfecto para intentar. Las personas no son arquetipos, ni responden a dogmas, ni responden a ideas marcadas por los libros de historia. Sí, por como suerte, son contrarios, tienen que llevarse mal, pues no. Resulta que eran padre e hijo y se querían. Claro, la vida es mucho más compleja y mucho menos evidente de lo que quieren hacernos creer. En efecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Quién quiere? ¿Por ahí? Mira, aquí. Ahí sí, le pasan el micro. ¿Te pasan el micro? Un segundo. Acércatelo bien a la boca, al micro. ¿Esos discos se grabaron y salieron al público? No. No. No, te lo voy a decir por qué. En España porque no. En aquella en época, España no, discúlpame. En Suecia, por supuesto que sí, se reeditó. Ya, en Suecia sí, aquí no, porque estaba yo en censura en el Ministerio de Información y Turismo y jamás hubiesen pasado, porque no pasaba ni la música clásica. Había censura hasta con la música clásica. Y claro, eso jamás hubiesen salido. Pues, la época que yo estaba, claro, se prohibió El dictador de Chaplin. Sí, por supuesto, claro. De cine, entre otras cosas. Estaba yo en la época, entré justo con Fraga, y estaba en el libro de bibliotecas, y entonces pasaban 5 o 6, ya no me acuerdo mucho si eran 5 o 6 libros, discos y todo, y pasaban una censura, había censores allí y hacían, lo retiraban, ellos se los llevaban, pero, o sea, que esto no hubiese pasado nunca. Bueno, evidentemente este disco, imposible, no se presentó ni se intentó. En Suecia sí. Poco después, habría ahora que hacer seguro que Máximo sabe más que yo, o sea, ¿cuándo empiezan los discos de Paco Ibáñez a contener ya elementos más políticos y cuando salen ya primeros 70 los discos Serrat, Raimon, etcétera, que ya contienen lo que es el germen de una canción protesta, el que quiera dedicarse a eso, o sea que sí, bueno, se censuraban cuando había alusiones explícitas a algo político, por razones sexuales muchas, por razones absurdas. Yo soy el gavilán pollero, pues el gavilán pollero no podía, como me sonaba mal
Es un corrido mexicano que hablaba del gavilán pollero, no se podía emitir por la radio y estaba censurada, ¿no? Yo, cuando le conté a David que Chicho en los años 60 y 70 era mi Spotify, porque como el tío cantaba de todo, pero de todo, o sea, cantaba desde Encarnita Polo hasta canciones milanesas, que iba bastante a Italia, y muchas de las canciones prohibidas por el régimen, porque el régimen hizo un índice donde estaba, por ejemplo, el preso número 9, Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad, pero ¿qué es eso? Nada, el preso número 9 está prohibida. Yo la primera vez que escuché el preso número 9 se la escuché a Chicho. Canciones milanesas muy bonitas, yo creo que en las que él se inspiró de... Pues una que se llama Mamí, que la compuso el Giorgio Strehler, que se la aprendió muy bien y la cantaba, una canción milanesa, no sé, muchas, Porta Romana, sí, muchas canciones italianas de la Resistencia que también eran impensables que se emitieran, Eco y Brigantineri, el Bella Ciao, por supuesto, el Bella Ciao era impensable que se radiara o escuchara en aquella época, ¿no? Todo ese repertorio. Yo se lo escuché a Chicho en los años 60, por eso tenía una lista exclusiva de Spotify gracias a él, ¿no? Addio Lugano Bella. Addio Lugano Bella, muchísimas. Cosas así. Bueno, yo, por aportar un pequeño dato, yo que estuve cantando hasta los 70 por ahí, creo el 74-75, me dijeron que una productora que podía hacer un LP y que presentara 11 o 12 canciones para que la censura pudiera tachar alguna y quedaran 10, que era el tamaño normal, ¿no? Y entonces presentamos 11 canciones y tacharon 10. Y nunca salió un disco, naturalmente. Parecía que además cuanto más se acercaba el régimen al final, más tensos se ponían los censores. Hay un documental espléndido en Radio Nacional que os invito a escuchar, que es las canciones prohibidas durante el franquismo, donde Maritrini cuenta que va a cantar en un concierto, no me acuerdo dónde era, en provincias, la canción Cuando me enamoro, entonces eso tenía que pasar por la censura del gobernador civil de turno, y entonces dice, esta canción, señorita, no la puede usted cantar. Eso es ya el tardofranquismo, ¿no? Dice, ¿por qué no la puedo cantar? Y dice, hombre, los dos primeros versos, cuando la lluvia cae se funde el hielo. ¿Usted se cree que me chupo el dedo? Bueno, pues la cantó y le cayó una multa. Es que era... Así era. Mira, allí tenemos una pregunta también. No sé si por aquí hay alguien más que quiera hacer. Buenas, yo os quería preguntar que según he escuchado en la radio, he visto en internet, para este documental, ¿hay una especie de crowdfunding, puede ser? Y si es así, nos explicaréis un poco en qué consiste, ¿no? Y qué se puede acceder a través de dicho crowdfunding. Sí, sí, a mí me gusta más decir colecta, porque yo soy como de la Real Academia. Es una especie de como de preventa, o sea, es decir, necesitamos algo de dinero para terminarlo porque las imágenes de archivo, aunque os parezca un absurdo, sobre todo las que corresponden al nodo, que deberían, no voy a decir ser de dominio público, pero sí de manejo público por la gente, son muy caras. Valen, me parece que la tarifa del nodo está ahora mismo, que el depósito lo tiene Televisión Española y lo gestiona, son 2.700 euros el minuto. Entonces, o fracción de minuto, o sea, exacto, como sí. En los parkings cuando usas 3 segundos también llegan. ¿Te acuerdas en los parkings antiguos? Que era una hora fracción, si tuvieras 10 minutos o una hora te la clavaban. O sea que es igual. Es verdad, sí, se hizo una ley para que tuvieran que hacer un escalado. Escalado. Pues todavía no hemos llegado a ese escalado con las imágenes de archivo españolas. Hay también imágenes, habéis visto algunas suecas, hay varias cosas de archivos extranjeros, tal. Entonces, eso para una producción española como las que hago yo, realmente está fuera de nuestro Entonces, la idea de que se pueda entrar en una colecta donde lo que hacéis, o lo que, si os apetece hacerlo, se puede comprar por anticipado el DVD, asistir al preestreno de la película el día que lo hagamos, con la presencia de los artistas, el director, etcétera. El disco, porque claro, aquí hay una parte muy importante, es que Joan Losilla editó ese disco en vinilo exactamente igual que se había editado en el año 1964 en Suecia, y
y lo ha editado y lo sacó hace poco. Ha tenido la deferencia de hacerlo también en CD. Entonces todo eso, pues depende de lo que uno quiera, pues entra en esa página de no sé cómo se llama, bueno, si entráis en Berkami, eso es, pero si entráis en davidtrueba.com también os guían directamente, más fácil. Y si me borrara el viento lo que yo canto, y entonces ahí alguien puede anticipar. Entonces cuando reunimos eso nos sirve para que esas imágenes que habéis visto, algunas en muy baja calidad, vas al archivo, sueltas el mondongo, atizas el mondongo, como dice el Bigotes, y... Ah, mira, lo has traducido perfecto incluso. Y atizas el mondongo y entonces te dan la imagen en buena calidad y ya lo podemos montar, y sobre todo el derecho de usarlo, porque tú no puedes usar las imágenes de archivos sin pagar los derechos. Entonces eso es lo que hace costoso un proyecto así. No solo eso, sino que yo no soy muy de quejarme ni de indignarme, pero hace poco, por medio también de Joan Losilla, vino una pregunta de una chica directora de cine, o que intenta dirigir cine me parece que es en Zaragoza, y que está preparando un documental sobre el niño gusano, sobre Sergio Algora y su grupo El Niño Gusano. Sergio murió hace unos años y tal, y es un personaje mítico, y resulta que las únicas imágenes que existen de Sergio cantando pertenecen a un programa de televisión que se llama Los Conciertos de Radio 3, y que también está en el depósito masivo de Televisión Española, y que también cuesta 2.700 euros el minuto. Y entonces esta pobre chica de Zaragoza, por hablar de alguien sin nombre y apellido, esta pobre chica, claro, tiene que tirar la toalla de hacer un documental sobre Sergio Algora porque no tiene recursos para pagar eso, ¿no? Entonces es muy injusto y creo que se debería solventar eso. Es muy fácil además arreglarlo haciendo unas escalas por producción, por intentar hacerlo. Entonces por eso existe esa colecta en Berkami, y espero que no sea muy indigno hacerlo, pero a veces, una vez con Faemino, llegamos a la conclusión de que la solución del cine español sería que en vez de cobrarles a la entrada, cobráramos a la salida la voluntad. Un poco como el Domum. Yo, que había hecho cuestaciones del Domum, creo que sería una... Y según Faemino, que es uno de los grandes genios de este país, podríamos encontrar ahí la solución. Esperemos que no, y que se puedan seguir haciendo cosas, pero eso, como siempre, depende de la gente. Una última pregunta, algunos que os quedáis ahí con... ¿Me señaláis? Perdón, 2. Venga, perfecto. Bueno, nos da tiempo antes de que haya que irse. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me parece tan inverosímil que dos estudiantes suecos vengan a España a grabar a un cantante que es aficionado. Y eso es la esencia de este documental. ¿Cómo se urdió la trama para que ellos vinieran y hiciesen esto? Porque Ana ha dicho que le avisaron 2 días antes. ¿Cómo se pudo urdir eso? ¿O fue por casualidad? No, tienes toda la razón. Y digamos, el documental habla de eso. Es un poco largo de explicar, pero sencillo de resumir. Fue un azar. En realidad, estos 2 chicos que vinieron acompañados por la novia de uno de ellos, venían con una idea, era verano, entonces venían con una idea de conseguir unas láminas de pintores, artistas, de ahí la presencia en el álbum de Ibarrola, la presencia en el álbum de algún otro pintor, y querían hacer una exposición de esas láminas en Suecia, o itinerante por el mundo, y recaudar algo de dinero para sufragar sus actividades, la revista, y también actividades pues que de alguna manera respondieran al antifranquismo que existía en estos países de la Europa, digamos así, democrática, ¿no? Entonces, cuando allí, en Estocolmo, habían conocido a 2 personas que son interesantes, muy interesantes también en el documental, que aún viven y que son periodistas, traductores españoles que vivían en Estocolmo. Entonces estas 2 personas tenían mucha relación con veteranos brigadistas que habían hecho la guerra en España, que es la primera también huella que deja España en Suecia, que son muchos brigadistas. Hay una columna que se reconoce como sueca, porque era una columna que tenían muchos suecos
que habían vuelto a Suecia y que seguían, obviamente, como pasa en Estados Unidos, en Italia, seguían la historia de España con una enorme tristeza, ¿no? Porque consideraban que después de la Segunda Guerra Mundial España era el capítulo siguiente y ese capítulo quedó sin resolver y España siguió siendo una dictadura, una cosa para ellos un poco incomprensible. Bueno, esta gente había conocido a estos periodistas españoles y estos jóvenes estudiantes habían entrado en contacto con ellos y pidiendo información sobre España les ponen en contacto con Ortega, Ibarrola, etcétera y tal, y hablan de la posibilidad también de un cantante que en ese momento tenía tal, y por eso de esa manera azarosa aparecen en casa de Chicho y lo que fue también una pequeña exposición itinerante se transformó en el disco, que seguramente le reportó más dinero a su causa, porque el disco parece ser que fue un éxito. No solo se reeditó como disco, sino que incluso la revista, un año después, lo regalaba si te hacías suscriptor o llevabas a un amigo a suscribirte. El regalo era ese disco. Y era un disco un poco como que las familias tenían en las casas, ¿no? Y luego las versiones, y de ahí viene todo ese accidente y toda esa relación increíble de Suecia con este proyecto. ¿Por qué Suecia? Tienes toda la razón en hacer la pregunta. Es que quedan muchos flecos ahí. Y queda este hombre que habéis visto en la imagen, que es un hombre muy mayor, sueco, que es Skol Peter Mathis, que le fuimos a ver a su casa, que era estudiante de medicina, luego médico, y que fue el que hizo el viaje. Parece ser que conducía como un auténtico loco, que estuvieron a punto de matarse, que llevaban un 4L. Cuentan ahí algunas anécdotas. Él es un hombre que ya está prácticamente perdiendo su cabeza, pero que ha sido una persona bastante popular en los ambientes de la protesta sueca y que dejó un poco la historia. Para él la historia de España fue una historia que duró desde la ejecución de Grimau hasta las primeras protestas, hasta que estalla la guerra de Vietnam y se transforma en la gran causa de la izquierda europea contra el imperialismo, etcétera, tal. Y van evolucionando de ahí al maoísmo, de ahí al tal, y ahora pues tenía me acuerdo en su casa, es un hombre encantador por otro lado, y tenía su casa pues llena de cosas del niño, la foto del niño Ailán puesta en la nevera, no sé qué. Es decir, en el fondo es la evolución normal de una persona con intereses humanos y con las injusticias más evidentes del mundo. Entonces ha sido una persona así muy interesante, ¿no? Que unos chicos en Suecia, porque eran de la misma edad, lo que ha dicho Ana, de los 20 y pocos años tenían, ¿no? Y bueno, no quiero enrollarme más, pero había una última pregunta, si queréis, allí, al fondo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por esta cita con la familia Ferlosio. Simplemente me queda la duda de cómo era el día a día, de qué vivían. ¿Vivían de la música? ¿Consiguieron vivir de la música? ¿O cómo vivía la pareja Ana Chicho? Gracias. Ana, esa pregunta va directa a ti. ¿De qué vivíais? De mi trabajo. No, bueno, de tu trabajo y de las herencias. ¿Qué? Y de las herencias. Eso luego. Bueno, perdona, pero en el año 66 que murió Rafael. En el año 63. Yo desde el 60 que me casé, sí, estaba ya trabajando. Ya. Seguí trabajando, luego estuve en la Embajada de Cuba. Sí. Y luego yo me he apuntado a todo lo que ha salido para trabajar, ya, la verdad. Chicho, la verdad. Mucho dinero a casa no traía. Una sueca recordaba que Chicho le había dicho, que nos lo contaba, que le había dicho que él era muy partidario de ser el amo de casa y que trabajara su mujer. Me hizo mucha gracia porque era conceptualmente, pues en ese momento era un revolucionario. Claro, luego llegaron épocas mejores, que duraron poco, pero mejores. Las herencias, como tú dices. Sí, yo en el año 66, Chicho era bastante... Nos tenía mucho cariño Alejandro y a mí, a sus sobrinos, ¿no? Y además vivíamos muy cerca. Y recuerdo que nos llevaba mucho al cine y tal. Y recuerdo que en el año 66, nada más heredar de don Rafael,
le cayó una pasta gansa que recuerda a Sánchez Dragó también en el documental de David. Y entonces dice, niños, yo tenía 8 años, dice, ¿cuál ha sido el principal problema al que nos hemos enfrentado en nuestras salidas de los sábados y tal? Y, no sé. Dice, el dinero. Y entonces el tío se pone de pie, abre el maletero, saca una maleta de este tamaño, la pone encima de la cama, la abre y estaba todo lleno de billetes de 1000 pesetas. Pero como si hubiera sido el atraco del siglo, ¿sabes? Una cosa como de Stanley Kubrick. Y era todo así, con el dinero era una cosa, poco, ¿no? Duraba muy poco, sí. Sí, le duraba poco, sí. Bueno, nos duraba porque yo estaba también en el lago. Y tú cuentas una cosa muy bonita, Ana, que es ese documental que habéis visto, sueco, se emite, se viene a grabar a España. Es un documental que se Amanecer al Mañana, ¿no? Entonces ese documental vienen a grabarlo un equipo de la Televisión Nacional Sueca, años 77, ya muerto Franco, y entonces graban a varios cantautores, Miquel Laboa, por ejemplo, maravilloso también, y graban a Chicho, pero para ellos Chicho es muy importante porque es esas canciones que todo el mundo conoce, tal, claro. Y me parece que tú tienes una anécdota con esa venida de los suecos, ¿no? Que Chicho te contó. Sí, no, claro, que es que llegan los suecos, querían ponerle cara a Chicho de cara al público, a los suecos. Entonces vinieron y resulta que, bueno, pues le hacen una entrevista, tal, no sé qué, y además le dicen, y espera un momento, y toma, te traemos los derechos de autor de las canciones, de todas tus canciones durante estos años en que no has cobrado nada. Y le dieron los derechos de autor, cosa que a mí aquello me parecía otro mundo, la verdad. Porque no me imagino a españoles llevando derechos de autor en aquella época a nadie. No sé si te referías a eso o a sí. Me pareció maravilloso, claro. Luego también trapicheaba en la propia familia, en el documental de tu hermano Fernando del 82. Aparece en la cama Chicho y dice, bueno, yo hago toda mi vida en la cama, como por otra parte es una cosa que copió de don Rafael Sánchez Mazas. Rafael Sánchez Mazas vivía prácticamente en la cama, recuerdo que tenía un atril de madera y ahí allí hacía su vida, y Chicho se le copió ese estilo de vida, ¿no? Entonces le cuenta a tu hermano que dice, bueno, yo prácticamente es que vivo de lo que recaudamos Rosa y yo cuando salimos a cantar, dice, lo que le he sacado a mi madre de la venta de la casa de Coria. Bueno, ahora que dices, trapicheaba dentro de la familia. Ahora que dices eso, yo con mis hijos hemos acudido al colegio durante años y años, cuando empezaba en el colegio, que es esa, bueno, por suerte los he llevado lo más tarde que me ha permitido la ley, pero íbamos muchas veces en el coche oyendo una canción de Chicho que rememora esa querencia por la cama, que se llama Hoy no me levanto yo, que es una canción maravillosa que debería ser un himno, ¿no? Nacional. Yo creo que si queréis incluso, no sé si queda alguna más, porque os iba a pedir que hicierais un último recuerdo para cerrar de Chicho, pero que partierais de la idea de qué pensaría Chicho de todo, o sea, es decir, de que queden esas canciones tan politizadas de una época que él, yo creo que ya... Él evolucionó hacia otra ideología, incluso política, me refiero. Más, ¿cómo la definirías? Pues como ácrata, anarquista, en fin, algo así. Y de la idea de... Porque él sí que una cosa que le gustaba mucho es la canción como popular. Sí, le encantaba. Que esa idea yo creo que es muy bonita. A mí me encanta que la gente crea que Los Gallos es una canción... A mí lo que más me gusta de toda esta historia es que yo he conocido a mucha gente en Latinoamérica que cree que Los Gallos es una canción popular. Yo tuve una discusión con unos italianos una vez, que me presentaron, no sé, otros amigos, y me hablaban de canciones de la guerra española y tal, que qué bonitas y tal, y decían, hay una que es fantástica, la canción de Los Gallos, el gallo negro, gallo rojo. Y yo entonces, tímidamente, porque entonces todavía no era público eso, dije, no, esa no es de la guerra. ¿Cómo que no es de la guerra? Es de la guerra, porque además la han llevado también, porque también hubo un grupo de italianos que grabó en su día unas cuantas canciones populares españolas y de la guerra, y las llevaron a Italia. Y no sé si habrían cogido por algún lado, alguien les habría cantado esta. Y yo les decía que no es de la guerra, que no, que esa es reciente, es de ahora.
¿cómo que no es una canción popular de la guerra? Bueno, tuvimos una discusión y al final dije, no, mira, se ha hecho delante de mí. Claro, es que ya no sabía cómo decirlo, ¿no? Pero estaban convencidos de que era una canción de la guerra. Y efectivamente, es que es muy... Mira, yo creo que Chicho estaría encantado ahora de saber que esas canciones, por lo menos en buena parte de Europa, se han cantado y que incluso sin saber quién era el autor, la gente las haya cantado, ¿no? Y hayan cuajado entre la gente. Eso es lo que más le gustaría. ¿Compartías con él esa idea de la canción popular? Sí, bueno, en las primeras canciones que yo cantaba con Chicho, que era folclore de Extremadura, de Coria, las canciones de portaje, las canciones de portaje. Las canciones eran de boda, de las canciones de boda de portaje. De portaje, sí. Cosas así, mexicanas, Atahualpa Yupanqui nos había llegado entonces, también, sí. Y italianas, efectivamente, folclore italiana, era una mezcla, pero casi todo popular. Realmente tenía, popular. Y Chicho tenía ese sentido de hacer exactamente como lo podía haber hecho. Claro, las canciones anónimas alguien las hace, por muy anónimas. Alguien las hace, claro. ¿No? Como los chistes. Por muy anónimas que sean. Máximo. No, a ver si me acuerdo lo que iba a decir. No, que el gran miedo, que el gran triunfo de Chicho, en realidad, gracias al sensacional libro que tiene Munarrizen Imperión, de Chicho, que lo recomienda a todo el mundo, con todos los textos poéticos y no poéticos de Chicho. Es un libro de cabecera para todos los admiradores de Sánchez Ferlosio. Luego Joan con el disco, David con el documental. El gran miedo expresado por Chicho en Los dos gallos es: "Ay, qué desencanto si me borrara el viento lo que yo canto". Pues ese miedo ha quedado disipado debido a este boom chichesco que va a más. Yo le he propuesto a David que ya después del verano nos pongamos a hacer el musical. En la Gran Vía. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir y gracias Ana, Máximo, Jesús y gracias a vosotros por venir. ¿Y a ti dónde está Joan? Y Joan, que está allí, por supuesto. Hasta pronto. Tú sabes que Fraga, cuando has hablado antes de